Mis hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por tener el privilegio de en este domingo reunirnos para estudiar la preciosa palabra de Dios. Quiero invitarle a que tome su Biblia, a que tome su cuaderno de notas, su bolígrafo y busquemos en la Biblia el capítulo número 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos venido estudiando. Recordemos todo lo estudiado aquí en el libro de los Hechos. El Señor, antes de su ascensión al cielo, dio la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 2 vimos cómo el derramamiento del Espíritu vino sobre los 120 discípulos. Y cómo ellos, desde ese mismo momento, empezaron a proclamar el reino de Dios. Por eso el título de esta serie se llama Proclamando el reino de Dios. Y hemos visto cómo la palabra de Dios fue proclamada en Jerusalén. Lo vimos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6. Cómo fue proclamada en Samaria. Lo vimos en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 9, con la conversión de Pablo. Y cómo la palabra de Dios era proclamada a los gentiles. Vimos cómo Cornelio vino a los pies del Señor. Y cómo el Espíritu Santo también cayó sobre él. De la misma manera, en la última enseñanza veíamos cómo la iglesia de Antioquía se convertía en el centro de operaciones, de donde diversos misioneros y proclamadores de la palabra de Dios llevarían la palabra. Y quedamos en ese instante donde la iglesia de Antioquía venía creciendo. Lo que nos dice el capítulo 12 del libro de los Hechos es lo que estaba pasando en un lugar al mismo tiempo, en Jerusalén. Vamos a leer todo el capítulo 12 aquí del libro de los Hechos. Dice Hechos 12 del 1 al 25. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que recorriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro.
Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era un camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Después de leer la palabra de Dios nos damos cuenta de lo apabullante, interesante e intensa que es esta historia. Es una historia sin lugar a dudas de persecución contra la iglesia. Hermanos, y la realidad es que desde el principio del mundo hay un tema prevalente en toda la humanidad y es la guerra. La guerra contra Dios y contra su pueblo. Sin lugar a dudas, la guerra hace estragos en cada frente de todo el universo. Dios, ángeles y hombres elegidos batallan contra Satanás. Y lo vemos palpable aquí en el libro de los Hechos. Las huestes demoníacas y los seres humanos caídos están en constante batalla contra el pueblo de Dios. Aunque las consecuencias de la guerra nunca han estado en duda, las batallas no son menos reales. Fíjese que la guerra comenzó en el nivel angelical cuando Lucifer, el más grande de todos los seres creados, se rebeló contra su creador. Este más conocido como Satanás, como el adversario, fue expulsado del cielo y se llevó un tercio de los ángeles, dice por allá Apocalipsis 12:4. Desde ese momento hasta la actualidad se ha desatado guerra entre Satanás y Dios, en que participan ángeles y seres humanos. Pero ya viéndolo en el frente humano, la batalla comenzó en el momento en que Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el Edén, cuando probaron el fruto prohibido incitados por el mismo Satanás. La guerra se extendió a todo el reino humano a través de los siglos. Desde entonces los hombres han agitado los puños contra Dios. Acuérdese por ejemplo de Caín. Él agitó sus puños desafiando a Dios por las decisiones que él tomaba. Y hermanos, es patente que es una locura pelear contra Dios. El mismo Caín llevó las consecuencias de su pecado. Acuérdese de otro ejemplo palpable y es el faraón, que luchó contra Dios, que sus manos se levantaron contra el Señor y las consecuencias de su desafío fue que guerra, muerte y destrucción aún dentro de su misma familia. Acuérdese de Balac, un rey que quería hacer daño al pueblo de Dios y aún tomó los servicios de Balán para tratar de maldecir al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con él? Tanto Balán como Balac fueron destruidos. Acuérdese de el mismo rey Sennacherib, que con toda la fuerza de su imperio trató de destruir al pueblo de Dios. Y el Señor favoreció a su pueblo. Pero finalmente, ¿qué fue Sennacherib? Fue destruido con todo el ejército asirio. Y en el Nuevo Testamento hay un hombre del que hemos leído en el capítulo 12 de Hechos. Herodes Agripa I. Esta dinastía de Herodes, sin lugar a dudas, fue enemiga de Dios. Acuérdese del abuelo de él. El abuelo era Herodes el Grande, el cual hizo una masacre de niños tratando de destruir al Salvador anunciado por los reyes y por los profetas. Su mismo hijo, el mismo hijo de Herodes el Grande, mató a Juan, decapitándolo, y se burló del Señor Jesús en la semana de la Pasión. Y aquí está este hombre, nieto de Herodes el Grande. Era una familia tremenda. Su padre había sido asesinado por su mismo abuelo,
Aristóbulo fue asesinado. Y Herodes, después de varias situaciones políticas, llegó a ser en ese momento, en el año 40 más o menos, 10 años, 7 años después de que el Señor Jesucristo fue a la cruz, llegó a ser Herodes rey de esa región. ¿Y qué hizo Herodes? Se enfrentó al pueblo de Dios, persiguió al pueblo de Dios. Hermanos, y la pregunta que tenemos que hacer aquí es, ¿realmente se puede luchar contra Dios? Fíjese lo que dice Proverbios 21:30 para responder a esta pregunta. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Por eso el título de este mensaje es La locura de pelear contra Dios. La locura de pelear contra Dios. Y tal vez si usted en este momento, querido amigo, está pensando que desafiar a Dios le va a traer buenas consecuencias, créame que se lo digo por la palabra de Dios que es una locura. Y vamos a ver lo que Dios hace. La locura de pelear contra Dios. 3 maneras en que los enemigos de la iglesia son controlados y el Señor trae aún sus manos llenas de persecución para beneficiar a la iglesia y para beneficiar al pueblo de Dios. 3 maneras. La primera es que las maquinaciones de los enemigos son permitidas. Las maquinaciones de los enemigos son destruidas. Y las maquinaciones de los enemigos serán castigadas. Y lo primero que vamos a ver es cómo las maquinaciones de los enemigos de Dios, Él mismo las permite. Este episodio de los versículos 1 al 4 nos narra cómo Herodes Agripa y los judíos pretenden hacer mal a la iglesia. Los enemigos de Cristo pretenden y lo lograron matar a Jacobo e intentar matar a Pedro. Dice el versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, el Señor le había prometido que tendría que probar lo que era la aflicción y en este caso el martirio. Acuérdese que él con su hermano Juan recibieron esta palabra del Señor. Y es curioso que el primer apóstol mártir fuera Jacobo y el último discípulo apóstol mártir fuera el mismo Juan. Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Pedro, si no hubiera sido por la fecha, seguramente hubiera sido ejecutado inmediatamente como Jacobo. Pero por estar en la fiesta de los panes sin levadura, Herodes aplazó su ejecución solo algunas horas, pero era segura su ejecución. Y es más, se aseguró de que Pedro no escapara, poniendo 16 soldados cada día para custodiarlo. La realidad es que un tema dominante en Hechos es la soberanía de Dios sobre las aflicciones de la iglesia. Él las permite, y ¿sabe qué es lo más increíble? Las usa para avanzar a la iglesia, para avanzar la proclamación del reino de Dios. Los enemigos del Señor son controlados y vencidos por Cristo desde su trono. Y algunas de estas cosas Dios las ejecuta directamente. Otras cosas las permite, pero absolutamente todas las controla, hermano, y esa es nuestra confianza. Aún el corazón de los reyes, dice Proverbios 21:1, está bajo el control. Dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Por qué el Señor permitió la ejecución de Jacobo y no la de Pedro? Hermano, su soberanía y su plan perfecto. Porque ellos dos tenían la confianza puesta en que estarían muchísimo mejor en la presencia del Señor. Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pablo aún nos dice que aún nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y ¿qué hacemos? Bendecimos. Padecemos persecución y ¿qué hacemos? La soportamos.
El mismo Señor en Juan 16:33 nos había dicho que debíamos tener paz. En el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos. Él había vencido al mundo. Porque el Señor nos ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y esta es una realidad para todos los creyentes de todas las épocas, mi hermano. Los enemigos se van a enfilar contra el hombre piadoso. Los enemigos del Señor van a tratar de hacer tropezar, de aniquilar, de calumniar al hombre piadoso. Y vivimos en esa situación en este momento claramente. Los cristianos somos tenidos con una etiqueta no de muchas cosas buenas. Pero ¿qué va a pasar con estos enemigos? Como muchos antes que la Agripa iría a aprender la manera difícil, la locura de pelear contra Dios. Debió haber seguido el consejo de Gamaliel en el concilio. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, dijo Gamaliel en Hechos 5:39. Tan insensato es ese curso de acción que es peligroso, si no fatal y eternamente terrible. Porque la realidad es que Dios está al control de todas las situaciones. Jeremías 21:5 dice, Dios advierte, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor, enojo e ira grande. Esa es la realidad. Al Señor nadie le va a frustrar sus planes. Nadie lo puede hacer. Aún a los hipócritas de la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2 les dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, es una tontería luchar contra Dios. Es una tontería que personas traten de hacer daño a la iglesia. Y esa es nuestra absoluta esperanza y confianza. El Señor está con nosotros. Lo segundo que vamos a ver es cómo las maquinaciones de los enemigos son destruidas. Hay un pasaje muy hermoso, Romanos 5:3. Dice que, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, Dios ha diseñado que aún las maquinaciones de los enemigos sean de beneficio para la iglesia y sean de beneficio para el creyente. Y el Señor trata con esas maquinaciones de maneras diversas. Vemos aquí en el caso del rey Agripa que aparentemente él tenía todo un plan para matar a Pedro. Pero el Señor tenía a través de su iglesia un plan muy diferente. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. El plan del Señor estaba de la mano también con las acciones humanas, porque vamos a ver cuál fue la reacción de la iglesia ante las maquinaciones de los enemigos. Y aquí hay un modelo de Dios para la iglesia y para el creyente en medio de la aflicción. Fíjate en el versículo 5 cuál fue la reacción de la iglesia. La reacción fue oración congregacional. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oración a Dios por él. ¿Qué produjo la aflicción y la prueba para esta iglesia de Jerusalén? Oración. Hermano, para destruir las maquinaciones de los enemigos, el Señor ha dado una herramienta importantísima, la oración congregacional. ¿Y qué pasó en esta iglesia? Un culto de oración de emergencia. Qué bueno ha sido este tiempo a pesar de lo difícil en que nos hemos podido reunir para orar. Y creo que ha sido 5 meses de oración mucho más fuerte ante todas las situaciones que estamos viviendo de no poder reunirnos, de no poder vernos, de no poder muchas veces estrechar nuestras manos. ¿Qué ha producido eso en la iglesia de Venecia? Oración congregacional. Era impactante. El miércoles pasado en nuestro grupo de oración teníamos más de 20 familias y nos sorprendíamos con Mauricio porque en nuestro grupo de oración presencial nunca habíamos tenido tantas personas reunidas orando unos por otros.
Y aún en Pedro, fíjate lo que pasa. Confianza en la voluntad de Dios. ¿Por qué confianza en la voluntad de Dios? Porque mira la reacción de Pedro en una sola palabra. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínese esta situación. Pedro sujeto con cadenas a dos soldados, otros guardas allá afuera custodiándolo, y él tenía la certeza de que su vida no iba a durar más que unas pocas horas. ¿Y qué estaba haciendo él en ese momento? Estaba durmiendo. Durmiendo. Mientras la iglesia oraba, él estaba durmiendo. Este es un pasaje cautivante, hermanos. Pedro encadenado, con máxima seguridad, solo hacía una cosa, roncar. Él sabía que lo iban a matar. Primera de Pedro 1.6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro estaba seguro del lugar donde iba cuando muriera. Y ni Herodes, ni los soldados, ni la persona que lo iba a ejecutar, le podrían quitar la tranquilidad de que no sería separado del amor de Dios. Estaba haciendo su fe puesta a prueba. Dice primera de Pedro 1.7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Para qué? Para que sea el nombre del Señor alabado, glorificado y honrado. Y Pedro nos enseña muchos años después en su carta también a las iglesias de Asia que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él había experimentado que el cuidado de Dios. Tan dormido estaba que el ángel tuvo que zarandearlo para despertarlo. Hermano, el miedo no lo venció y esa es una característica de alguien que tiene confianza en la voluntad de Dios. El miedo no lo vence. Algo más del modelo del Señor para el creyente y para la iglesia es lo que pasó con Pedro. Él siguió obediente, porque cuando se le aparece el ángel, se le presenta un ángel del Señor, toca al Pedro al costado, lo despierta y le da una serie de instrucciones. Primero le dice, levántate pronto. Y él lo hizo, porque la Biblia narra que las cadenas se cayeron en ese momento. También le dice el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. También le dijo, vístete, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Y Pedro qué hizo? Saliendo lo seguía. Él no sabía qué estaba pasando. Él como entre su sorpresa y su duda no entendía realmente, pero en ese momento se dedicó a obedecer las instrucciones del enviado del Señor. Hermanos, esa es una muy buena cosa por hacer. En medio de la aflicción, tal vez usted la está viviendo, en medio tal vez de la persecución, tal vez usted está atravesando por ella. No solo orar, no solo estar tranquilo, sino obedecer a las instrucciones del Señor, nos van a guiar a hacer la voluntad de Él, sin lugar a dudas. Cuando Pedro ya salió de la cárcel, nos relata el versículo número 11, que él entendió la voluntad soberana de Dios. Y fíjate que no fue mientras la aflicción, no fue mientras era sacado de la aflicción, sino después, cuando Pedro pudo mirar en retrospectiva todo lo que había pasado. Y puedo decir, el versículo 11 nos lo narra. Volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Me ha librado de la mano de Herodes y de lo que el pueblo de los judíos esperaba, que era su muerte. Hermanos, sin lugar a dudas el Señor nos ha librado de las maquinaciones de los enemigos. Ha usado la oración, ha usado la tranquilidad en la vida del creyente, ha usado su obediencia y en muchas ocasiones nos ha dado a entender la voluntad del Señor, que era
protegernos, guardarnos, responder a la oración. Y fíjate que esto tuvo un impacto tremendo en la iglesia de Jerusalén, porque los versículos siguientes, fíjate, nos narran todo lo que pasó en la iglesia. Cuando Pedro ya vuelve después de ser liberado, dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Marcos, donde muchos estaban, ¿qué? Estaban reunidos. La persecución, tal vez la posible muerte de Pedro trajo resultados dentro de la iglesia. La iglesia estaba unida orando. Tal vez lo que no habían conseguido otras circunstancias llevó a la iglesia de nuevo a estar reunida orando. Y el Señor usa, hermanos, la aflicción para que la iglesia sea fortalecida. Es más, aquí vemos que una mujer, una jovencita llamada Rode, cuando reconoció la voz de Pedro, en su corazón lo primero que se causó fue gozo y alegría. Hermano, la iglesia puede experimentar el gozo de las respuestas del Señor. Aquí vemos a una mujer llena de gozo, tan sorprendida pero tan alegre por lo que le estaba pasando en la liberación de Pedro. Y más adelante nos dice que cuando ella contó a los discípulos lo que estaba pasando, bueno, ellos no entendieron exactamente, porque tal vez aunque oraban, ellos no esperaban que Dios hiciera cosas de este tipo. Y en este momento los discípulos quedaron atónitos, sorprendidos por la respuesta del Señor. Y es increíble que tal vez muchas veces oramos y como iglesia oramos, pero tal vez no estamos esperando las respuestas del Señor y somos asombrados y eso nos lleva a estar muy atentos a lo que estamos orando. La idea no es que quedemos asombrados porque estamos esperando otra cosa, sino que nos asombremos de la misericordia, del amor del Señor hacia su pueblo. Finalmente, dice el versículo 17, pero él, hablando de Pedro, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Una cuarta cosa que produjo en la iglesia fue testimonio de la obra del Señor. Pedro no se quería quedar callado. Él quería hacer saber no solamente a los discípulos en ese momento, sino a Jacobo. Estamos hablando no de Jacobo que murió a espada, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Porque imagínense todos los líderes de la iglesia en ese momento estaban expectantes. Si esto pasó con Jacobo, el apóstol, si esto pasó con Pedro, ¿qué nos esperará a nosotros? Él quería traer un parte de tranquilidad a Jacobo y a los demás hermanos. Y por eso dio testimonio de las obras maravillosas de Dios, de cómo el Señor destruye las maquinaciones de los enemigos y aún las usa para animarnos, para llenarnos de gozo, para llenarnos de sorpresa y para que demos testimonio de las cosas maravillosas que Él hace. Este maravilloso pasaje, mis hermanos, termina con la muerte de Herodes. Y vemos aquí el poder y la mano del Señor, en que finalmente las maquinaciones de los enemigos serán castigadas. Esta es una realidad universal. Vemos que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, en el versículo 20. Ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Hay un conflicto económico y político en ese momento. Esto pasa muchos meses después de la liberación de Pedro. Aunque Herodes trató de investigar y aún ejecutó a los soldados que habían dejado escapar a Pedro, no se soluciona nada. Lo que nos cuenta aquí Lucas es que finalmente, a través de este conflicto económico que se trató de arreglar por parte de los fenicios, de los de Tiro y de Sidón, sobornando a uno de los ministros, de los secretarios del rey,
eso terminó con la muerte de Herodes. La historia nos cuenta que Herodes tenía un traje grande de hilos de plata conforme al lujo de un rey y hizo arengas y llegó a un acuerdo para volver a dar trigo a los fenicios, que era lo que pedían por un embargo económico que había en su tiempo. Y los que estaban allí comenzaron a adorarlo como un dios. Por conveniencia, claro está. Él no se negó a esa adoración. Y Josefo dice que de repente un dolor abdominal profundo lo atacó y a los 5 días finalmente murió comido de gusanos. Hermano, y esa apariencia de que el Señor lo hirió por no haber dado gracia a Dios y fue comido de gusanos, no es sino un reflejo más del infierno, donde fue el alma de este hombre. Y es terrible, hermanos. Por eso es una locura ser enemigo de Dios y persistir en ello. En el libro de Job, capítulo 24, 19, 20, se ve claramente cómo la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los olvida el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá de ellos memoria. Como un árbol los impíos, todos los impíos serán quebrantados. Y esta es una realidad espiritual tremenda. Todos los enemigos de Dios serán destruidos. Todos los enemigos de Dios irán al infierno. Segunda de Tesalonicenses 1:8 nos cuenta que allá en llama de fuego, ¿para quiénes será la retribución? Los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es un resumen en 2 versículos de lo que significa el infierno. ¿Y para quiénes es? Para los enemigos de Dios. Todos los enemigos terminarán como terminó Herodes. Y querido amigo y mi querido hermano, aquí hay una reflexión para cada uno de nosotros. Querido amigo, ¿es usted un enemigo del Señor? Fíjate que Colosenses 1, 21 y 22 dice que a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Cristo os ha reconciliado. Y mi querido amigo, ¿es usted un enemigo de Dios? La Biblia clasifica como un enemigo de Dios a todo el que no le reconoce como Dios, a todo el que no reconoce a Jesucristo como el único Salvador, a todo aquel que está hundido en sus pecados, a todo aquel que es esclavo de pasiones y deseos y está en contra de Dios. Ese es un enemigo de Dios. La Biblia dice que todos hemos nacido siendo enemigos de Dios, que el pecado había hecho un abismo, que la iniquidad había hecho un abismo entre la relación del hombre con Dios. Todos pecamos y todos por ser enemigos de Dios merecíamos la muerte. Pero el Señor, en su eterna misericordia y en su eterna bondad, envió a su Hijo Jesucristo a morir. Fíjate lo que dice Colosenses 1:22. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Señor Jesucristo murió por los pecados, murió para limpiarlos y murió para, dice primera de Pedro 3:18, para acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. El destino de todos los enemigos de Dios será como el de Herodes, muerte eterna en el infierno, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 3:23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo el Señor. Y si usted no ha confiado en Cristo, si usted no ha asumido que Él es el Dios poderoso, que vino a la tierra, se hizo hombre y murió en la cruz, resucitó, ascendió al cielo y ahora está controlando todas las cosas, querido amigo, tal vez termine usted como
Herodes, lejos de la presencia de Dios. Romanos 5:10 dice que porque si siendo enemigos, y eso lo éramos todos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, tenemos un gran tesoro. Hemos sido reconciliados con el Señor, aun siendo enemigos, a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y la realidad la dice Filipenses 3:18, es que por ahí andan muchos, de los cuales, dice Pablo, os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mi querido amigo y mi querido hermano, es una locura pelear contra Dios. Las maquinaciones de los enemigos están en la mano del Señor. Son permitidas. Las maquinaciones de los enemigos son destruidas y las maquinaciones de los enemigos serán finalmente castigadas. Todos los creyentes éramos enemigos de Dios y en su misericordia nuestras maquinaciones no fueron castigadas. Ahora Él nos considera como hijos y eso, para la gloria de Él, es un gran privilegio que ahora tenemos. Este pasaje hermoso termina con un gran final. Dice que la palabra del Señor, el versículo 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¡Qué final tan tremendo! Es muy paradójico. Al hombre bueno le sucede lo malo y al hombre malo le sucede lo bueno. Pero al bueno, lo malo le sucede para bien y gloria a Dios, porque aún lo que no nos gusta, aún lo que nos aflige, aún lo que nos causa dolor, el Señor lo utiliza para bien, como lo utilizó para la iglesia de Jerusalén. Porque a pesar de la persecución, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pero al malo, hermanos, y esto es lo más tremendo, al malo, aún lo bueno le sucede para mal. Herodes disfrutó de su poder, de su riqueza, pero ¿dónde terminó? Lejos de la presencia del Señor. Hermanos, profundicemos en este pensamiento y estaremos muy, muy blindados contra el miedo, contra la amargura, contra la desesperanza. Y podremos dormir como Pedro tranquilos y podemos decir como el salmista lo dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esperamos la venida de nuestro Señor, que dice 1 Corintios 15:25 que porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esperamos al Señor, que aún en la cruz ha destruido a todos sus enemigos. Y estamos viendo en este tiempo que aún estamos en circunstancias difíciles, guardados por las manos del Señor. Hermanos, oremos dándole la gloria y la honra al Señor por su inmensa misericordia. Nuestro Padre amado, Señor, tu palabra nos llena de ánimo, nos llena de confianza, nos llena de esperanza. Porque podemos ver al Dios poderoso, a Cristo en su trono, controlando todas las cosas, aun las que parecen adversas, aun las aflicciones, Señor. Te oramos por la aflicción que tal vez en este tiempo pueda estar llevando cada hermano en su propio hogar, en su propio trabajo, en sus propias circunstancias. Señor, para que podamos estar más apegados a la oración, más atentos a estar tranquilos y descansar en tu mano poderosa, para que podamos estar atentos también a tu voz para obedecer lo que tú nos has llamado a hacer. Y podamos entender todo lo que tú estás haciendo y nos podamos como iglesia de Venecia, llenar de gozo, llenar de sorpresa ante tu mano poderosa haciendo cosas tremendas en la vida de cada uno de los creyentes. Te doy gracias por tu palabra, que es viva y que sigue creciendo y lo vemos palpable en nuestra iglesia. Sigue creciendo y se multiplica, Señor. Se multiplica. Gloria a ti por eso. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo te damos gracias. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Un muy buen día.